está bien. El Selah es un tiempo de reflexión. Y cuando dice el coro del canto, o abre y horas, muchas veces nosotros lo cantamos mecánicamente porque no sabemos la letra. Nos dejamos llevar por la melodía. Pero nuestra mente a veces, por las ocupaciones, de todo, ¿no? Trabajo, escuela, tareas, pues divaga la mente. Entonces, ¿qué es necesario? Que nuestra mente quede cautiva de ese Selah y nosotros podamos detenernos en ese tiempo, en ese canto, ¿verdad? En esa oración y meditar ese Selah a través de la profundidad de esa palabra, de esa frase, de esa oración y meditarla a fondo. Con esto aplico una introducción, trataré de ser lo más. En la Biblia encontramos profetas, ahora sí, profetas mayores, profetas menores. Pero hay un profeta que en particular es interesante, porque este profeta rompe con el estereotipo de profeta. Es un profeta que es diferente a los profetas. Y estoy hablando del profeta Oseas. ¿Por qué es diferente el profeta Oseas a los demás profetas? ¿Qué tiene de diferente? Cada profeta tiene una particularidad doble, ¿no? No todos son iguales, pero Oseas parece que viene de allá para acá y todos los profetas van hacia allá. Jonás, por ejemplo, era un profeta que quiso desobedecer a Dios, quiso huir sin saber que en su huida y todo estaba planeado por Dios para que Dios hiciera su voluntad a través de él y Dios llevara un mensaje poderoso para salvar a una nación. Pero Oseas es diferente, porque a Oseas se le dice que se case con una mujer que es ramera, una mujer de la vida pública. Y si nosotros nos ponemos a leer o hemos leído la ley mosaica, a los hijos de Israel se les prohíbe haberse casado o casarse con mujeres, no solo rameras, sino de otro pueblo, de otra nación, de otra cultura, de otro linaje. ¿Para qué? Para que así les poder preservar el linaje, tener esa línea genética guardada. Pero Oseas es el profeta que fue llamado para anunciarle a Israel. Debemos recordar que en el tiempo del profeta Oseas, Israel ya se había extraviado de Dios. En ese entonces, el Dios que predominaba en el pueblo, que los israelitas ofendían a Dios, era Baal. Entonces Baal era, así se llamaba esa deidad. Los israelitas ya se habían corrompido, ¿no? Y entonces Dios le dice a Oseas, te vas a casar, te vas a buscar una mujer con estas características y te vas a casar con ella. ¿Por qué? Porque a través de eso yo les quiero dar un mensaje al pueblo. Les estoy diciendo que no importa con cuántos ustedes prostituidos, aún así yo te recojo, yo te redimo, yo te quiero. ¿Sí? En el capítulo 2 de Oseas hay un texto. En el verso 14, si me permiten, se los leo, si tienen Biblia. Si no, yo se los leo. ¿Alguien sabe dónde está Oseas? Sí, pero es que no lo encuentro. Quédate que me diga dónde quedó Oseas. No, ya, capítulo 2, verso 14. Este texto tiene una frase, en ese texto hay una frase que ahorita quiero explotarlo un poquito, ¿vale? Lo voy a leer para ustedes. La versión es versión de esa hoy, tal vez la sientan un poco diferente, pero dice lo mismo. Ya que no está el... Dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es todo el texto. Yo la voy a enamorar, dice, la llevaré al desierto, ¿y qué dice el último? Y la hablaré al corazón. Es el desierto. La palabra allí es el desierto. La versión
Hay una versión que se llama la versión La Biblia del Oso y dice: la induciré, la convenceré, la... ¿Cómo que se entiende por la palabra inducir? ¿Cómo qué sería la palabra inducir en nuestra mente? Porque el diablo nos induce a pecar, obviamente, nos convence, ¿no? Debemos recordar que la serpiente sigue hablando. A la mujer del huerto, a Eva, la serpiente le habló. Y eso no ha pasado de moda, la serpiente sigue aquí. No te dejes, tú eres todo. ¿Por qué te dejas dominar? Dile sus cosas, o sea, sí, la serpiente sigue hablando, sigue hablando. Pero en este caso, esa es una inducción, es como un convencimiento. Así lo dice la Biblia de los... Pero en este caso dice: le hablaré al corazón, dice: y la llevaré al desierto. Aquí la palabra clave es desierto. Ahora, desierto, vamos a tomar desierto en la Biblia y vamos a encontrar muchos personajes bíblicos que tuvieron experiencias exclusivamente en el desierto. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué les gusta? Digan un personaje del desierto. Participen conmigo. Moisés. ¿Qué pasó con Moisés en el desierto? Porque si vamos dando cuenta, Moisés estuvo en el desierto. Dice que salió huyendo porque se escabechó un egipcio cuando vio que maltrataba a uno de los suyos. Fue al desierto y en el desierto, ¿Dios qué hizo? Dios le habló. Vamos viendo por dónde va la cosa, ¿verdad? Dios le habló a Moisés y curiosamente Dios usó una zarza que no se quemaba. Es muy común en un desierto, si nosotros somos estudiosos de la geografía, es muy común ver zarzas que giran, son ramadas que por el aire se van enredando unas con otras y van haciendo unas bolotas. Y esas bolotas, de repente por el calor del desierto y los sales y todo eso, llega tanto el calor que se prenden. Y es muy común verse que se quemen, muy normal. Cuando Moisés vio que la zarza se estaba quemando, no le llamó gran la atención así como al principio, pero ¿qué fue lo que llamó atención de Moisés cuando vio que la zarza ¿qué? No se consumía? Entonces dice que la zarza ya tenía rato ardiendo. Pues esta zarza es de buen carbón, yo me imagino, ¿no? Y dice que se fue a asomar qué pasaba con esa zarza. Y cuando se fue a asomar qué pasaba, porque la zarza no se acababa de quemar. Dice que Dios le habló. Entonces ahí vamos viendo una línea bonita, algo bonito, el desierto. A Moisés le habló en el desierto y le dijo: vas a hacer esto, esto, y todos conocemos la historia de lo que pasó con Moisés, lo que pasó en Egipto, cómo sacó al pueblo. El pueblo es otro que estuvo ¿dónde? En el desierto. Y el pueblo, cuando fue en el desierto, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo en el desierto? Muchos van a decir: no, pues los mató a todos los que salieron del desierto, porque los únicos que salieron y heredaron la tierra fueron los hijos de ellos. Pero ¿por qué el pueblo se quedó en el desierto? Porque a la verdad es que Egipto se quedó atrás y ellos salieron de Egipto. El problema es que Egipto no se salió de ellos. Seguían teniendo las costumbres, porque por 400 años que fueron esclavos, adoptaron costumbres, cultura, lengua, gustos culinarios, gastronomía, todo lo que la cultura de Egipto, que es una cultura muy, muy rica, ellos ahí crecieron como egipcios, para que me entiendan. Aún siendo linaje escogido, nación santa, crecieron como egipcios y estaban tan acostumbrados a las cosas de Egipto que cuando salieron al desierto, en el desierto pues obviamente no había ajos, no había pepinos, no había puerros. ¿Qué más había? No había cebollitas. Hijo de veras, ¿cómo sufrieron esos hombres, eh? Carne extrañaba. Carne. ¿Qué no había en el desierto? No había más que arena. Entonces, tan acostumbrados estaban a su comodidad, aún siendo esclavos, porque eran esclavos, y los trataban duro, pero estaban ya tan acostumbrados al látigo, tan acostumbrados a la cultura, a la gastronomía, que cuando salieron, Egipto no salió de ellos. Egipto se quedó en ellos. Prueba de ello es que cuando Moisés subió al monte, dice que cuando bajó Moisés, estos ya tenían fiesta.
se habían hecho un toro de oro, porque eso es lo que sabían hacer. ¿Sí me explico? Ellos no sabían hacer otra cosa más que eso. No estoy justificando al pueblo que lo que hicieron fue correcto, obvio no, porque su castigo fue tremendo. Y fueron paseados. ¿Por dónde? Por el desierto. ¿Por cuántos años? 40 años, hasta que se murieron todos los que salieron de Egipto y entonces solo quedaron los hijos. Solo 2 personas de esa generación quedaron. La Biblia nos dice que uno se llamaba Josué y otra, ¿cómo se llamaba? Caleb. ¿Sí me explico? Josué porque él fue uno de los... Josué y Caleb fueron de los 2 espías que mandaron y bueno, yo que les estoy contando historia a ustedes. A último creo que ustedes saben más de eso que yo. Bueno, pero yo le echo, dice el hermano. Ya tengo permiso de pastor. Entonces le echamos. El pueblo fue purificado de una forma dura, de una forma violenta, porque tuvieron que morir todos los padres y los hijos entraron, sí, tomaron posesión de la tierra, pero de los padres ninguno. Entonces el pueblo que fue purificado, fue limpiado. ¿Qué pasa en el desierto entonces? Una, Dios nos habla y la segunda cosa es que Dios nos purifica. ¿Podemos verlo así? ¿Podemos ver otra cosa? Quizás. Otro personaje que anduvo en el desierto. Alguien que por ahí comió alimentado por cuervos, quizás. Elías. Elías. ¿Qué pasó con Elías? ¿Por qué fue a dar al desierto Elías? ¿Se acuerdan? Primero tuvo una batalla con el jefe máximo, ¿no? Que eran los que juegan videojuegos, no sé si hay alguno que sepa del tema. Es que yo me quedé todavía chaburruco. Pero el caso es este, ¿no? Les platico rapidito. Una señora que se llamaba Jezabel era bien malvadora. Tenía un montón de profetas que adoraban ¿a quién? A Baal. Ese tremendo estaba en todo, ¿verdad? Parecía Joncolín, en todos los moles estaba. Y ese Baal era la deidad que adoptaron los israelíes, pues por falta de fe. Ahorita les explico por qué por falta de fe. Entonces Elías les decía, ese no es el bueno, este es el bueno. Y ellos decían, no, este es el bueno, tú y yo es el malo. Entonces hubo una competencia. ¿Alguien sabe cuál competencia estuvo ahí? A ver, Claudio se la sabe. ¿Qué competencia hubo ahí? Hubo un duelo. El Dios que hiciera descender fuego, ese era el Dios de fuego. ¿Sí me escucharon? Entonces, dice que empezaron ellos, ¿no? Y empezaron con sus rivales a saquearse para sacarse sangre y todo. Adelante, pásenlo todo. Empezaron a saquearse y empezaron a hacer un ritual. Por eso es que la Biblia habla acerca de los, donde muchos confunden, por ejemplo, que dice no te harás marcas en la piel y todo eso, porque es un mandamiento en la Biblia, es un mandamiento que dice que no se harán marcas, precisamente porque era un ritual pagano a Dios Baal, y por eso es que Dios prohibía ese tipo de prácticas, ¿no? De lastimarse a sí mismos. Pero dice que los profetas de Baal hicieron, danzaron, brincaron, cantaron, chillaron. ¿Qué más hicieron? De todo. ¿Y Elías qué hacía? No, se las estaba curando con esos pobres. La verdad, Elías estaba divertidísimo. ¿Por qué? Porque aquellos ya estaban hasta sangrándose, ya se habían hecho cortaditas, ya cortadotas, ya se estaban sacando las tripas casi. Y Baal no decía ni pío, ni pao, ni peo, nada. Y entonces ya les dice Elías, bueno, pues ya estuvo, ¿no? Ya me toca. Y dice, échale agua. Y entonces se armó un altar con piedras, puso su sacrificio encima del altar y todo. Les dijo, échale una zanja alrededor, échale agua para que arda más. El agua no arde, se apaga, obvio. Y entonces Elías dice, no, échale más agua, que dice que el agua ya chorreaba, era pésima agua. Y que oró a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Cayó fuego del cielo y el altar no solo consumió el sacrificio, sino que se quemó las piedras y hasta el agua se relamió. Entonces imagínense el poder de esa tormenta de fuego. Después de esa victoria, imagínense, si yo fuera protagonista, y estoy hablando de mí, porque yo soy un pecador,
¿dónde le pasas que si yo fuera protagonista de esa victoria, yo andaría como pavo. ¿Qué chugón era aquí? ¿Qué ole? ¿Quieres que te llueva? Y él, ¿a poco no? ¿Quién no se sentiría bien feroz? Yo sí, yo me respalda y yo digo que yo apoyo bien querido. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Jezabel le mandó a decir, así como le hiciste, porque después de eso no les he terminado de contar el chisme. Después de eso dijo Elías, agarren a los profetas esos, a todos, acabó. Y entonces Jezabel se enojó mucho. Jezabel era la malota, ¿sí se acuerdan? Perdonen que les hable así, es que fui maestro de niños mucho tiempo y entonces se pega. ¿Cómo se explica? Jezabel le manda a decir, ¿sabes qué? Así como les hiciste a ellos, le va a pasar a ti. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Desierto. ¿Qué pasó en el desierto de Elías? Porque Elías tenía miedo. Todos hemos sentido miedo. Yo creo que se vale sentir miedo, más cuando sentimos amenazada nuestra existencia. Es malo sentir miedo. Muchos van a decir, no, es que tu confianza debe estar en el Señor. Si tú no confías en Dios, ¿cómo te atreves a sentir miedo? ¿Que no tienes a Dios? ¿Tampoco no han escuchado esa frase legalista? Sí. Es una frase legalista. No, si ¿tú no tienes a Dios o qué? ¿No confías en Dios o qué? Y así como todavía se oye bien fariseo eso. De verdad, yo sí. Así como, bueno, ya está consagrado, glorificado, ¿o qué? Porque a mí se me da harto miedo. Yo voy en el camión y veo que están asaltando y yo corro por el otro lado. Muchos llegan, no, tú diles al Señor, te reprende. Así, y no sé, a lo mejor el pastor que me corrija si usted mal. ¿Está correcto o está incorrecto? Digo, ayúdenme. Si me ve que me tropiezo, por ahí me levanto. No, es que sí se vale, para eso están los pastores, para, pues mire, para pronto. Uno se para aquí a hablar unas toneladas. A veces para divertirlos. Pero por ahí debe estar el siervo viendo que está hablando. ¿Sí? Entonces, ¿se vale sentir miedo? Sí se vale. Pero nuestra confianza está en Dios. El miedo. ¿Qué pasó Elías en el desierto? Entonces tenemos ya tres cosas. Una, acuérdenme. Dios habla, purifica y Dios nos ayuda con nuestros. Elías lo sostuvo, lo alimentó de una forma milagrosa. Hay dos versiones de esto. Dice que la Biblia que mandó cuervos que le llevaban pan y le llevaban ¿qué? Carne. Codorniz. Codorniz. ¿Era carne de codorniz? Digo. Cecina. Es que estaba en el desierto, se vale, o sea, la cecina es salada, no se echa a perder, y en el desierto pues eso está bien, tiene lógica o no. Pudo haber sido cecina, sin problema, chorizo, pepino, verde, de lechitas que le mandaba aquel cuervo. Imagínense ustedes que llega un cuervo y le trae un kilo de longaniza y unos bolillos. Imagínense esa escena, o sea, acompáñenme en el viaje psicótico que tengo. Ahora cierren sus ojos, imagínense un cuervo llega con una bolsa de cecina o de longaniza y una con bolillos o pan de dulce, según su preferencia. ¿A poco no sería algo bien así como, y luego diario? Porque dijeras, bueno, pues un día, 2 días, pero diario, ¿cuántos días lo mantuvo en el desierto? ¿Alguien sabe? Ahí sabe, yo tampoco. Sí, no nos vamos a meter en menos de edad ahorita con el conocimiento bíblico. Pero bueno, ahora, Elías sintió miedo, fue restaurado, fue levantado y su miedo fue vuelto otra vez en valor. Entonces tenemos ya 3 cosas. Acuérdense, Dios habla, Dios santifica o purifica y Dios nos consuela o nos fortalece. 3 cosas del desierto. Otro personaje bíblico del desierto, por favor. Jesús, perfectamente bien.
Ella ganó. Mira, tienes like. 2 likes. Jesús. ¿Qué le pasó a Jesús? Porque Jesús debemos recordar, como ser humano, debemos, o sea, a ver, permítanme, dice por ahí, fijarme aquí. Cuando Jesús vino a este mundo, siendo en forma de Dios, dice que no codició ser, o sea, Dios, la palabra lo dice en Colosenses, me equivoco. Dice que se vació, se humilló a sí mismo, ¿sí me explico? Y entonces vino a tomar forma de hombre a través de una mujer humana. Y esta mujer humana se llamaba María, sierva de Dios, por toda la altura, ¿sí? Ella se sometió a la voluntad de Dios y Jesús nació de ella en forma de hombre. Okay. Creció, se hizo hombre, pero dice la palabra en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos que uno que fue probado en todo. O sea, él sí se compadece de nosotros porque él sí sabe qué es sentir miedo, qué es sentir hambre, qué es sentir frío, sed, algo más. Todo lo que un ser humano común y corriente como nosotros siente, hambre, cansancio. Jesús sintió todo eso. Por eso es que dice la Biblia, porque tenemos un gran sumo sacerdote que fue probado, dice, pero sí. Pero ¿qué fue lo que pasó con Jesús en el desierto? Porque él como ser humano rompe el esquema, ya que él era perfecto en todo, en genética, tenía un IQ elevado. O sea, los estudiosos de hoy de la psicología datan o calculan el IQ, la inteligencia de una persona. Por ejemplo, Albert Einstein, alguien sabe qué IQ tenía y era uno de los hombres más inteligentes. 160, por ahí así de IQ. Jesús tenía 240. Según los que estudian ¿cómo se dice? Este test de inteligencia, de IQ, del medir pues la inteligencia de una persona. Jesús estaba muy por encima de la inteligencia de todo, y la misma Biblia lo confirma, dice, porque mis pensamientos son más. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Jesús, imagínense con toda esa perfección que era Jesús, con todas esas cualidades que formaban las características de Jesús, ningún ser humano en el mundo ha podido ser siquiera parecido a lo que era Jesús, porque era perfecto en todo. Tan perfecto era que por eso tuvo que ser sacrificado, porque él era el cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Pero Jesús tuvo que ir al desierto. ¿A qué fue el desierto? Ser probado. A probarse. Ser probado. Ser probado. ¿Estamos de acuerdo? No, todos comenten, aquí todos estamos aprendiendo. Yo también aprendo de ustedes, no crean. A veces les pregunto nomás para ver qué me dicen porque yo no sé qué decir. Entonces, ¿qué Jesús que era? Y así con autoridad, y ya tú me dices una frase y digo, sí, siento que bueno, pero eso puede ser probado. Estamos de acuerdo todos en eso. Dice que llegó el diablo y le dijo, mira, si no conocemos la historia, no la vamos a hablar. Pero él, con esa inteligencia, porque las respuestas de Jesús que le daba al diablo tenían una inteligencia sobrada, lo dejaba así como campo. Dice que mira, este reino te voy a dar si te arrodillas, y es mío el reino, o sea, ¿qué me vas a dar lo que no es tuyo? Y al último le dice, no probarás al Señor tu Dios. Pero hubo una ocasión en la que Jesús se tuvo que apartar, ya cuando sintió en sus últimos días en el Monte de los Olivos. Dice que ya sabía él que iba a ser sacrificado, que todos conocemos que dice que sudó gotas de sangre. Es una condición médica que es generada por un estrés tremendo, una preocupación, lo que nos da a entender que la humanidad de Jesús, su ser humano, sentía miedo, porque él sabía lo que le iba a pasar y sintió miedo. Y habló al Padre, dijo, Señor, si es posible, pásame en esta copa, pero no se haga mi voluntad. Se sometió a la voluntad de Dios, aún con todo su temor. Era un ser humano. Por eso repito, ¿se vale sentir miedo? Jesús sintió miedo. Sí se vale tener miedo, pero no se haga tu voluntad, decía Jesús.
Ese es de ahí, ese es el arma que nosotros debemos tener. No se haga a nuestra voluntad, sino someternos a la voluntad de Dios. Con todo y el miedo, pero tenemos que someter nuestro miedo y nuestra humanidad y nuestra poquita, ¿qué puedo decir? Esencia, capacidad, a ver, 10 puntos y una paleta para allá, café con pan. Capacidad. Es que a veces somos autosuficientes en todo. Somos tan inteligentes que nos creemos eso. Y a veces estamos tachando a otros hermanos o a otras personas, estamos tachándolos de o ignorantes, o tontejos, más sinónimos, ayúdenme. ¿Nadie? Cero pan. Cero pan. Incapacés. ¿Alguien más? Ella ya ganó pan. Ignorantes con pan y hermanos. ¿Alguien más? Altos de entendimiento. Doble pan. El caso es este. Yo, por ejemplo, les voy a decir esto. A veces estoy leyendo comentarios en las redes sociales. Y una persona pone un comentario X. Pues no falta el tremendo que llegue y le empieza a decir, no, estás todo tonto. ¿Por qué? Por esto, por esto. Y eso es muy común en la raza humana. Es algo que enferma, pero es que es una realidad. Y yo me pregunto, ¿en la iglesia, dentro de la iglesia, existe eso? Sí. Ese hermano no sabe. No, ese, ¿qué viene a decir aquí? Sí, ¿qué me viene a enseñar si yo soy Juan Camaney, más muy chica, y lo tengo? ¿Sí o no? Pasa, en los ministros hay competencia, hacerlo por lealtad. Es feo, pero es real. Es parte de nuestra humanidad, sí, sí es cierto, porque nadie es perfecto. El único perfecto fue Cristo. Amén. Y aún así, con toda esa perfección, Él sintió un miedo, un horror a su sacrificio. Él sintió un miedo horrible, un estrés tan tremendo que le provocaba que Él pudiera sudar gotas de sangre. Sus vasos capilares se rompieron y su sangre se mezclaba con su sudor y dice que caían como esas gotas de sangre. Sintió miedo. Pero dice que vinieron ángeles, ¿no? Servían. Lo reanimaban, le daban ánimo. Amén, gloria a Dios. ¿Saben qué es eso del ánimo? Y esto lo vamos a dejar a mí. Les agradezco mucho los personajes que me dieron para ayudarme, me ayudan mucho. Ahora, Oseas capítulo 2, verso 14, dice una frase. Y la llevaré a donde dice. Al desierto. Al desierto. ¿Cuántos desiertos llevamos? No, tache, estoy haciéndole así como que. 4. A ver. ¿Y qué más? Vamos a ver. Sí, no, sí tiene razón ella, pero yo por orgullo le voy a decir que no. Sí, porque yo soy malísimo para esto de someterme y de humillarme, obvio, no. ¿Cómo creen? Yo soy el que está hablando, ¿verdad? ¿Eh? No, hombre, yo soy la coca del desierto, dice. Tremenda cosa. Bueno, regresemos a Oseas capítulo 2, verso 14. Dice, y la llevaré al desierto. Vamos a entender el contexto de esto. Israel estaba en pecado. Oseas se tuvo que casar con una mujer pública para darle a entender al pueblo de Israel que así como Oseas amaba a una mujer pública, Dios quería reconciliarse con su pueblo que ya había pecado atrás de los Baales y quería atraerlo. Ahora vamos a entender esto, vamos a poner en nuestra mente este escenario. Síganme en el viaje un poquito más. ¿Qué hay en el desierto? Arena, perfecto. ¿Qué más? Serpientes, ¿qué más? No, esos hay otros desiertos, pero en el nuestro no hay desierto. Mucho sol, calor, o sea, tenemos, por ejemplo, comodidades en el desierto. Tenemos agua potable, tenemos calefacción, tenemos aire acondicionado. En la noche hace un frío horrible. En los desiertos dice que llega a bajar la temperatura tanto que puede una persona morir. Y en el día hace un calor tan tremendo que también se muere uno. En el desierto no hay vida.
Sí, pero muy rara, ¿no? Unas lagartijas así medio extrañas. Pero es una vida rara. Pero no vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a imaginarnos esta escena. Imaginemos a un Salomón en su palacio, chulada de palacio, piedrotas, cortinotas, mueblesotes, casota, harta joyería, sirvientes, comida. ¿Qué más había en un palacio así? Ahora imaginémonos a una tsunamita. Tsunamita, mujer de Sunem. Dice que era de la preferida del rey. Imaginemos a una tsunamita rebeldona. Esas que no se sujeta, que no se somete. Que dice primero yo, luego yo y al último ¿qué? Eso. Yo. El ego yo. Y luego yo, y todo Y yo. entonces está la tsunamita en el palacio con Salomón, sus cortinotas, su casota de piedrotas, su vaca de almíbar, tiene de todo, harto vino, está reina la mujer, está chulada. Y entonces dice que la llevan ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto, ella se mira a sí misma y dice, ¿qué hago aquí? Síganme en el viaje otro poquitito, fíjense. ¿Qué hago aquí? No quiero estar aquí. Yo quiero mi cobija, yo quiero mi cortina, yo quiero mi casa, quiero mi techo, quiero mi protección, quiero mi comodidad, quiero mi cama, quiero mi carro, quiero mi trabajo. Sinónimos, ayúdenme con el tema. Todo lo que tenemos, joyas, doble pantalla. ¿Qué más, hermana? Ayúdenme. La tsunamita estaba en el desierto y le quitaron todo. Porque en el desierto acordémonos que no hay Nada. Y entonces esta mujer entra en desesperación. Entra en desesperación y dice, no quiero estar aquí. Llévame a mi casa. Y el rey le dice, no, ¿por qué no? Es que no me haces caso. Pero si te hago caso, ya te quise hablar, te escondiste detrás de tus cortinas. Te quise hablar y te escondiste detrás de tus quehaceres. Te quise hablar y te escondiste detrás de tus pretextos. Te quise hablar y no me escuchaste. Te estoy hablando y no me prestas atención. ¿Qué tiene que hacer Dios? Tiene que meter a un desierto. Un caluroso, sucio, polvoriento desierto. Para que en ese desierto nos demos cuenta que no tenemos nada. Que todo lo que tenemos Él nos lo dio. Y nos lleva al desierto para que nos demos cuenta cuando lo necesitamos, porque nadie necesita nada tanto como cuando ya no lo tiene. No nos damos cuenta de todo lo que tenemos hasta que ya no lo tenemos, hasta que lo perdemos. ¿Qué necesita Dios para llamarnos? Nos está diciendo